Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de la 25ª semana del tiempo ordinario, Hoy celebramos la fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista. La primera lectura de hoy viene de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos 1 al 7 y 11 al 13. Hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz. Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu, como es también solo una la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se la ha dado. Él fue quien concedió a unos ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelizadores, a otros ser pastores y maestros. Y esto para capacitar a los fieles a fin de que, desempeñando debidamente su tarea, construyan el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, y lleguemos a ser hombres perfectos, que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 18 y el responsorio es: el mensaje del Señor resuena en toda la tierra. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche se lo transmite a la otra noche. Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 9, versículos 9 al 13. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor.
Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de entrar a las lecturas propias, digamos algo acerca de San Mateo, fiesta de quien celebramos este día. En el Evangelio de Mateo se le llama por su nombre Mateo, pero en los Evangelios de Marcos y Lucas se le conoce por Leví. Y comentaristas de los Evangelios nos dicen que era muy común que los judíos llevaran dos nombres, uno hebreo y el otro griego. Así que no es ningún problema en pensar de que a quien el evangelista Mateo llama Mateo sea el mismo que en Marcos y Lucas se le llama Leví. Marcos y Leví utilizan quizás el nombre de Mateo en hebreo, mientras que el evangelista Mateo pues utiliza el nombre griego de él mismo. Se nos dice que Mateo, cuando fue llamado, era recaudador de impuestos, y esto es lo que encontramos en el evangelio de hoy, donde Jesús lo llama, y Mateo deja todo al estilo de Pedro y Andrés cuando son llamados juntos con los hermanos Juan y Santiago, y lo dejan todo para seguir a Jesús. Ahora, ¿quiénes eran los recaudadores de impuestos en tiempos de Jesús? Los publicanos o recaudadores de impuestos, ellos recogían el impuesto que Roma exigía a los pueblos conquistados. A los ciudadanos romanos no se les exigía pagar este impuesto, solamente a los pueblos conquistados que no eran ciudadanos del Imperio de Roma. Por ejemplo, San Pablo, él era ciudadano romano, entonces él no tenía por qué pagar este impuesto que exigía Roma a todos los pueblos conquistados. Así que los publicanos o recaudadores de impuestos, ellos trabajaban para el Imperio Romano. Ellos, los publicanos, le pagaban a Roma lo que Roma esperaba de la población de las cuales ellos estaban de responsables, y después los publicanos durante el año pues iban recogiendo los impuestos para cubrir lo que ellos habían pagado a Roma en adelantado. Y después, por encima de lo que ellos pagaban a Roma, ellos pues se cobraban sus sueldos, y muchos de ellos eran ricos porque se aprovechaban de su situación de recaudadores de impuestos. Así que los publicanos eran odiados por el pueblo judío, eran vistos como traidores, porque estaban trabajando para el poder que los oprimía, o sea, el Imperio Romano, ¿no? Y que se aprovechaban de su posición para enriquecerse de la opresión económica sobre ellos. Y es impresionante que Jesús haya llamado a uno de estos que eran tan odiados por la comunidad judía. Ahora, lo interesante de esto que Jesús escoge a Mateo es de que Jesús sabe cómo los publicanos son vistos, son tratados por la comunidad judía. Pero lo interesante es de que Jesús, sabiendo, digamos, el estereotipo de los publicanos, él aún pudo distinguir al individuo en medio de este estereotipo. O sea, de que Jesús no pintó con brocha gorda a todos los publicanos, sino que tenía la capacidad de ver al individuo aún en medio de este grupo que eran odiados en la comunidad judía. Y esto tiene mucho que enseñarnos a nosotros, ¿no? Porque cuando pintamos a todo un grupo con una misma brocha, pues reducimos a todo un grupo a un estereotipo. Y ya no podemos distinguir a individuos, sino que todos los vemos como una masa, como un grupo bajo el mismo estereotipo, ¿no? Pero Jesús, cuando se topa con este publicano, pues ve al individuo, a la persona, y lo llama. E inmediatamente Mateo responde, deja todo para seguirlo, ¿no? Repito, es el mismo patrón que encontramos en los primeros discípulos que Jesús llama, para que no solamente formen parte de su ministerio como discípulos, sino también Mateo pasa a ser de este grupo más interno, más cercano, más íntimo a Jesús, de los apóstoles, que después
pasarán a ser una extensión de Jesús mismo en proclamar la buena nueva del reino. Y también sanar, expulsar demonios, ¿no? Así que es impresionante cómo Jesús piensa, cómo actúa, cómo ve a personas y no simplemente ve a grupos. Ahora, sabemos de que Jesús también tenía claro cómo los publicanos eran vistos, porque cuando en el Evangelio de Mateo se nos da la enseñanza acerca de cómo la comunidad tiene que responder a situaciones donde una persona, un individuo, una hermana, pues no se arrepiente, y ahí nos presenta el Evangelio el proceso de que primero los que están impactados en esa situación vayan y hablen particularmente con la persona. Si logran ganar, dice el evangelista Mateo, a la persona, pues ahí acaba todo el problema y se reconcilia. Pero si no se reconcilia, entonces lleven a 1 o 2 testigos para que estén al tanto de la situación. Y si después de 1 o 2 testigos la persona a quien se le acusa pues no responde a la situación, pues entonces llévenlo a la comunidad. Y si tampoco responde a la comunidad, entonces trátenlo como un publicano o un pagano. En esa enseñanza Jesús claramente también sabe cómo los publicanos son vistos, prácticamente idénticos o iguales a un pagano, ¿no? Y a una persona que rehúsa reconciliarse, rehúsa hacerse responsable de lo suyo, en esa enseñanza Jesús dice, pues trátenlo como un publicano o como un pagano. Así que Jesús no tiene ningún problema de ver la realidad de cómo los publicanos eran vistos y de que sí, entre ellos había aquellos que abusaban de su posición y se enriquecían y merecían como los judíos los veían, pero no los pintaba a todos con una brocha gorda. El hecho que decidió llamar a Mateo es significante de que quizás percibió en él la capacidad de poder responder y de ir más allá del estereotipo de cómo era pintado en la comunidad judía. Así que esto es muy significante y algo que nos debe de enseñar mucho a nosotros, de cómo hemos de ver a otros que son diferentes de nosotros, ¿no? Y de evitar esa tentación de pintar a todos con brocha gorda, de reducir a todo un grupo, a toda una comunidad, a un estereotipo, porque a ninguno de nosotros nos gusta cuando nos reducen a un estereotipo, pero también está la tentación nuestra de reducir a otros, aquellos que no son como nosotros, aquellos que no hablan como nosotros, aquellos que no se parecen a nosotros, los pintamos con brocha gorda, o sea, los reducimos a una caricatura de lo que pensamos que son ellos. Así que este es Mateo como recaudador de impuestos y que Jesús ve algo en él y lo llama. Mateo responde y lo sigue. Después tenemos la pregunta de que si este Mateo, a quien Jesús llamó, es el mismo evangelista. Desde el siglo II, algunos padres de la iglesia, por ejemplo, como San Ireneos, comenta de que el apóstol Mateo es el mismo que el evangelista, el autor del primer evangelio. Digo primero porque es así como lo tenemos en el Nuevo Testamento. Casi siempre en el Nuevo Testamento es el evangelio de Mateo quien encabeza los 4, después va seguido por el de Marcos, después el de Lucas y el último es el de Juan, ¿no? Por eso cuando decimos que el primer evangelio es según el orden en el cual se encuentra en el Nuevo Testamento, aunque el evangelio de Mateo no fue el primero que fue escrito. Se sabe hoy en día claramente que el primer evangelio que fue escrito fue el de Marcos y que después tanto Mateo como Lucas utilizan el evangelio de Marcos para escribir el suyo y lo reorganizan y le aumentan
unas secciones que Marcos aún no tiene. Por ejemplo, las narrativas de la infancia solamente se encuentran en Mateo y Lucas y no en Marcos. Y el de Juan es algo totalmente diferente, ¿no? Así que desde muy temprano en la iglesia primitiva se conecta al apóstol Mateo como también el autor de este evangelio. El evangelio de Mateos también es el más judío de los 4 evangelios. Por judío, lo que se entiende es el que hace más referencias al Antiguo Testamento para comprobar de que Jesús es el Mesías, para testificar de que Jesús es el enviado de Dios, el que tenía que venir. Y esto nos da a entender de que es muy probable de que el Evangelio de Mateo fue escrito o salió de una comunidad que en su mayoría eran judíos cristianos, o sea, por el contenido pleno del judaísmo y el énfasis que hace en conectar con el Antiguo Testamento. El Evangelio de Mateo también es el Evangelio que la Iglesia Católica más cita en los documentos oficiales. Podemos decir que es el Evangelio oficial. No es el único que cita, pero es el que más cita en los documentos oficiales. Bueno, pasemos ahora a las lecturas de hoy. Empezamos con la primera lectura de la carta de San Pablo a los Efesios. Esta es una de 4 cartas que se agrupan como cartas del cautiverio. Y nos dicen los comentaristas que Pablo escribió esta carta junto con las cartas de Colosenses, por ejemplo, a Filipenses y a Filemón. Estas son las 4 cartas que se les nombra como cartas del cautiverio. Recordamos de que Pablo, después de que estuvo en Corinto, va hacia Éfeso y ahí dedica más de 2 años de estancia para formar a esa comunidad. Y se cree de que cuando Pablo regresa otra vez al norte de Israel, en Cesarea de Filipo, que ahí estuvo en cautiverio, o sea, estuvo encarcelado, y que es desde ahí donde escribe esta carta a los Efesios, más o menos por el año 58 al 60, es lo que los comentaristas nos dicen, ¿no? Así que esta es una de 4 cartas del cautiverio. Dice la lectura de hoy: Yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Pablo se identifica como prisionero, ¿no? Y esto es lo que nos da una indicación dónde se encuentra él. Lo que se debate es dónde estuvo prisionero, si fue en Cesarea de Filipo o algunos dicen que fue en Roma, pero la mayoría de comentaristas dicen que es desde Cesarea de Filipo, que está hacia el norte de lo que hoy en día es Israel, hacia la punta norte del lago de Galilea. Así que Pablo desde ahí escribe esta carta para exhortar a esta comunidad de Éfeso, donde él estuvo más de 2 años con ellos. Dice: sean siempre humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor, esfuércense en mantenerse unidos en el espíritu con el vínculo de la paz. Todo esto debe de sonarnos familiares, puesto que son temas que también Pablo les escribió a la comunidad de Corinto. No porque en Éfeso se estuvieran viviendo los mismos problemas, pero son temas fundamentales, temas de lo que significa ser parte de la comunidad del reino, de lo que significa vivir como hermanos, hermanas en Cristo, ¿no? Temas de la humildad, de tratarse con amabilidad, de que sean pacientes unos con otros y más que todo de que se viva el amor, y aquí la palabra que utiliza es la palabra ágape, el amor que siempre busca el bien del otro o de la otra, ¿no? El bien, el amor que siempre busca sacar lo mejor de la otra persona, no esperando necesariamente de que uno sea correspondido, ¿no? Si la otra persona recibe lo que yo le ofrezco y me corresponde, entonces ya es una bendición, ya es un regalo que recibo, porque
si no lo esperaba, pues qué lindo que la persona a quien yo comparto esta hermandad basada en el amor, pues me corresponde, ¿no? Este es el tipo del amor del cual Pablo les habla a esta comunidad de Éfeso. Y también después cierra esta introducción a esta parte de la carta diciéndoles: esfuércense en mantenerse unidos. Otro tema que resalta mucho en las cartas. La comunidad cristiana debe de manifestar este sentido de unidad porque viven bajo un solo Señor, un solo bautismo, un solo Dios, ¿no? Y esto tiene que manifestarse en la forma que viven, en la forma que se comparten la vida en Cristo. Y que sea el espíritu de la paz que reine en ellos. Y recordamos aquí, la paz que se menciona no es la ausencia de problemas o dificultades, sino que es la presencia de Cristo que aún en medio de problemas y dificultades lleva a cabo este sentido de que estamos bajo la providencia de Dios. Y esto es lo que produce el sentido de la paz de la cual Pablo habla como buen judío. Dice, continúa, porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu. Recordamos la imagen del cuerpo que San Pablo también utilizó cuando escribió a la comunidad de Corinto. Un solo cuerpo, diferentes miembros. Como es también solo una la esperanza, el llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Aquí el sentido de la unidad, bajo un solo Señor, bajo un solo Dios. Temas muy comunes en las cartas de Pablo. Cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se la ha dado. Y ahora Pablo otra vez, recordando lo que escuchamos en la carta a los Corintios, es los diferentes carismas que el Espíritu de Dios da para la formación de la comunidad. Los carismas que Dios nos da por medio de su Espíritu nunca son simplemente personales. Es para la persona y para que por medio de la persona otros también se lleguen a beneficiar para el crecimiento, para la formación de la comunidad. Nunca son solamente para la persona. Dice, el que fue concedido a unos ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelizadores y a otros ser pastores y maestros. Son diferentes carismas y siempre Pablo cuando da estas listas de carismas, pues hay cierta jerarquía y siempre pone como primera a los apóstoles. Y aquí Pablo tiene en mente a la tradición apostólica de aquellos apóstoles que convivieron con Jesús, que escucharon, que fueron testigos de su vida, de su pasión, muerte y resurrección y ascensión. Y después, aunque por apóstoles no simplemente se refiere a esos 12, pero es el patrón a cual apunta aquí Pablo por apóstoles, aquellos que son enviados a compartir, a proclamar la buena nueva del Evangelio. Pablo mismo, aunque él no conoció a Jesucristo en vida, se autoidentifica con este título de apóstol porque también él fue enviado por Cristo resucitado en ese encuentro camino a Damasco. A otros, dice, ser profetas, y a otros ser evangelizadores, y a otros ser pastores y maestros. Y esto para capacitar a los fieles, a fin de que desempeñando debidamente su tarea, construyan el cuerpo de Cristo. Cristo aquí es la imagen de la comunidad del reino. O sea, la iglesia viene siendo. Hasta que todos lleguemos a estar unidos, nuevamente el tema de la unidad, en la fe y en el conocimiento. Cuando se habla de unidad, no se refiere a que todos seamos iguales o todos pensemos iguales o actuemos iguales. Se refiere a que en medio de nuestra diversidad siempre estemos unidos en un solo Señor, en un solo Dios, en un solo Salvador. Lo cual es un reto impresionante de no dejar que nuestras diferencias, ya sea de cultura, de lengua o de
nacionalidad pues sean lo que nos separe. Todo lo contrario, lo que vemos, por ejemplo, en nuestra iglesia católica es que somos una iglesia diversa, impresionantemente diversa, pero bajo una misma sombrilla, ¿no? Habemos bajo de esa sombrilla desde extremos conservadores hasta extremos liberales. La mayoría de nosotros estamos en medio, ¿no? Y esta diversidad manifiesta una riqueza. Pero en medio de toda esta diversidad somos llamados a la unidad bajo un solo Señor, bajo un solo Salvador, bajo un solo Dios. Y cierra la lectura de hoy diciendo: hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios y lleguemos a ser hombres perfectos, hombres y mujeres perfectos, que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo. Esto es lo que Pablo mismo dice de sí mismo: ya no soy Dios, ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí, ¿no? A esto es a lo que Pablo se refiere de alcanzar la plenitud en Cristo. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy. Es el Evangelio del llamamiento de Mateo. Dice: en aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos. Muy probablemente Mateo se encontraba a la entrada de la ciudad. ¿En qué ciudad? Probablemente Cafarnaúm, quizás. Y ahí es donde Jesús lo encuentra y le dice: sígueme. Él se levantó y lo siguió. El patrón que encontramos también en el llamamiento de Pedro, de Juan, de Santiago, ¿no? Que lo dejan todo para seguir a Jesús. Y después Mateo parece que lo invita a su casa para ahí ofrecerle una cena. ¿Y a quién invita a Mateo? Pues invita a sus amigos, que son otros recaudadores de impuestos, porque el pueblo judío pues lo odia, lo rechaza. ¿Y quiénes más van a ser los amigos de Mateo? Pues otros recaudadores de impuestos, otros publicanos. Dice el Evangelio: muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Y ahora viene la reacción de los fariseos, que están viendo esta escena de Jesús en la casa de una persona odiada, alguien rechazado por ellos mismos, y sentado a la mesa. Al compartir la mesa con alguien, pues es entrar en familia, es hacerlo prójimo, ¿no? Y en la mentalidad de los fariseos de que Jesús, un rabino, supuestamente un enviado por Dios, sentado a la mesa de un pecador, un traidor, ¿no? Y no pueden soportar esa vista a los fariseos, y por eso se le acercan a los discípulos de Jesús y le preguntan, así como despreciando, ¿no? A Jesús, dice: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Y viene la respuesta de Jesús, una respuesta que aún hoy en día nos debe de sacudir a nosotros, nos debe de cuestionar. Dice Jesús: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Jesús ha venido a salvar a las ovejas descarriadas, ¿no? Y qué triste que aún nosotros hoy en día en la iglesia casi siempre el mayor esfuerzo, las mayores energías, los mayores recursos los dedicamos no a los que están fuera de la iglesia, sino a los que están dentro. O sea, estamos predicando, como se dice la expresión, al coro, ¿no? Y no a los que quizás más necesitan escuchar la buena nueva. O sea, Jesús claramente fue en busca de aquellos que más necesitaban de la gracia de Dios. Fue en busca de los perdidos, fue en busca de los extraviados, de los rechazados, de los que no contaban para nada para el mundo, que eran los que más necesidad tenían del amor, de la compasión, de la misericordia de Dios, ¿no? Y nosotros como iglesia hoy en día es ahí donde ponemos nuestros recursos, nuestras energías. Tristemente la respuesta es no. Así que esto debe de cuestionarnos aún hoy en día a dónde hemos de enfocar nuestras energías. No simplemente predicar a los que ya están dentro. Vayan pues y aprendan lo que significa
Yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Obviamente en tiempos de Jesús quizás había personas de que quizás no tenían esa gran necesidad de regresar a Dios porque ya estaban encaminados. Pero Jesús toma una opción específica de ir tras aquellos más necesitados para acercarlos a Dios, para reconciliarlos con Dios. Y estos publicanos, pues, eran parte de ellos, ¿no? Y Jesús no solamente va en busca de ellos para sanarlos, para regresarlos a Dios, sino también ha escogido a uno de entre ellos para que sea no solamente su discípulo, sino su apóstol. Algo muy significante, nuevamente, que esto nos debe de cuestionar a nosotros hoy en día. ¿Cómo estamos desempeñando nuestra misión evangelizadora? Si estamos predicando al coro de la iglesia o vamos en busca de aquellos que más necesitan de la gracia de Dios. También otra enseñanza muy importante, ¿no? De que los fariseos pues le habían quitado a Dios el juicio de decidir quiénes son dignos o quiénes no son dignos de Dios, quién tiene acceso y quién no tiene acceso a Dios, que es algo que solamente le pertenece a Dios. Y aquí los judíos, los fariseos, pues habían ya pasado el juicio que los publicanos o los recaudadores de impuestos, simplemente por ser quien son, no tenían acceso. Y Jesús, Hijo de Dios, el Mesías, el enviado por Dios, dice no. Este hombre, Mateo, aunque es parte de este grupo que ya lo han pintado como con un estereotipo, es digno, también es un hijo de Dios, ¿no? Y por eso Jesús, en medio de este estereotipo, puede todavía distinguir al individuo. O sea, que no ha pintado a todos con una brocha gorda, lo cual debe de ser algo que nos cuestiona a nosotros hoy en día. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.